La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a todos, damas y caballeros, jóvenes, niños, todos los que están aquí presentes. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos contentos que están aquí, aquellos que nos ven a través de los medios. Pastor Héctor, como ustedes saben, está en Colombia. Hoy está ministrando allá. Y pues me pidió que continuara la serie de Filipenses que él ha estado predicando por ya algún tiempo. Así que son zapatos grandes de llenar. Yo voy a estar tocando Filipenses capítulo 4, versos del 8 al 9. Filipenses capítulo 4, versos del 8 al 9. Como sabemos, ya le había mencionado que todo esto es una porción desde el 1 hasta el 9. Él lo llevó hasta el verso 7. Y me pidió que yo continuara entonces los últimos dos versos, lo cual considero un gran privilegio, pero a la vez un estándar bastante alto. Tengo que confesar que por muchos años esto ha sido uno de mis versos favoritos. Y como muchos de nosotros, viniendo de un trasfondo un tanto diferente aquí, siempre tomaba el verso fuera de su contexto. Y claro, lo veía muy hermoso, muy bonito, precioso, y un estándar alto para mantener. De todos modos, leyéndolo y estudiando este verso, tengo que admitir que el apóstol Pablo me dio un par de golpes aquí, viendo la hermosura y lo precioso de esta joya. Vamos a leer los versos del 1 al 9 para poder llevar a cabo entonces el sentido de lo que hemos de estar hablando, pero voy a tocar específicamente los versos 8 y 9. Le he puesto como título a este mensaje, Viviendo en paz. Viviendo en paz. Dice Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 9. La palabra inspirada de Dios, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, nos dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud y algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Amante Dios Padre Santo, Dios maravilloso, Dios eterno, oh Señor, cuán grande eres tú, merecedor de toda alabanza. Grande eres, maravilloso, eterno, excelso eres, Señor.
Te doy gracias, Dios, por tu gran privilegio que me has dado de estar en este momento delante del pueblo que tú has redimido. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, Señor? Oh, pero a ti te ha placido, Padre Santo. Úsame en este momento. Te alabo y te glorifico. Oh, Señor. Oh, Dios de la gloria. Mi alma tiene sed de ti y aún mi carne te anhela para ver tu gloria en tu santo templo. Gracias, Señor. Háblanos, ministranos en esta tarde, Señor de la gloria. Gracias, Dios. Amén. El libro de Filipenses es un libro sumamente hermoso. Lo hemos estado estudiando por algún tiempo. Sé que muchos de ustedes se han regocijado a través de los diferentes mensajes. Yo lo comparo con un collar de hermosas piedras preciosas, donde cada piedrita tiene su forma, tiene su belleza, tiene su esplendor. Y a través de este libro podemos ver esas diferentes joyas, como le dice el hermano Héctor. Diferentes joyas aquí y allá. Y aquí hay una perla preciosa, ¿verdad? Lo ha mencionado en varias ocasiones a través del estudio de este libro. Pero cuando cada una de estas joyas las consideramos aisladas una de la otra, podemos ver lo hermoso y precioso que es. Podemos ser edificados cuando escuchamos esos versos, como al principio del libro que nos dice, ¿verdad? Estando convencidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Qué hermoso ese verso. Cuando encontramos en Filipenses capítulo 2, que nos dice, hayan vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no lo tuvo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Qué hermoso ese pasaje. Cuando vemos a Pablo que dice, no pretendo hablar cansado, pero una cosa hago, me extiendo, ya estoy en lo final, ¿verdad? Me extiendo hacia adelante. Qué hermoso esos versos. Quizás uno de ellos, muy famoso y bien sacado fuera de contexto, no tiene nada que ver con hacer ejercicio o levantar pesas o correr una carrera, pero nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermoso verso, mal interpretado, pero hermoso. Pero cuando ponemos todas estas joyas juntas y vemos todos estos pasajes en el contexto en que el autor, el Espíritu Santo lo pronuncia y Pablo lo va escribiendo, según va ensamblando esta joya con la otra joya y las pone todas juntas, termina siendo un collar de piedras preciosas sumamente hermoso. En el Antiguo Testamento veíamos que los sacerdotes usaban en el pectoral un pedazo de oro así grande, con 12 piedras, una por cada tribu. Y cada vez que se presentaban delante de Dios, traían a todo el pueblo consigo. Cada una de esas joyas representaba una de las tribus de Israel. Y ninguna era más que otra, todas estaban en el pecho del sacerdote cuando él se presentaba delante de Dios. Pero aquí venimos entonces en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, y vemos que hay un conflicto en la iglesia de Filipenses. Ya hemos hablado de estas dos damas, de que había un conflicto entre ellas y que había creado una grieta en la iglesia y posiblemente estaban al borde de una división. Qué triste esa situación. Pero la realidad es que esto no empieza en el capítulo 4. Esto comienza desde el capítulo 1. Pablo había recibido la visita de Epafrodito, que le habló y le dijo lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y Pablo comienza escribiendo en el capítulo 1 y viene trayendo una línea de pensamiento que si la miramos bien y estudiamos bien el libro, nos damos cuenta cómo Pablo sigilosamente ha ido trayendo diferentes asuntos de cómo llevarnos unos con los otros en la iglesia, de cómo comportarnos en la iglesia, de cómo un pueblo redimido por la sangre de Cristo debe comportarse y llevarse uno con los otros.
en unidad, considerando a nuestro hermano mayor que a nosotros mismos. A tal modo que utiliza a Cristo como sumo ejemplo, que por amor a nosotros dio aún su vida. Nosotros debemos considerar a nuestros hermanos mayor que nosotros. Nos dice en el capítulo 2. Debemos considerar a nuestros hermanos como de mayor honor. Y Pablo viene trayendo todo este pensamiento a través del libro. Lo podemos encontrar múltiples veces. Aunque el libro nos habla de nos enseña muchas piedras preciosas, hay un pensamiento que irvana, como dicen, es como un cordón que va atando todas estas piedras preciosas. Y llegamos entonces al capítulo 4, donde encontramos que Pablo comienza confrontando no a dos mujeres. Pablo está confrontando a la iglesia de Filipos. Él comienza diciéndoles cuánto les ama. Les comienza diciendo cuán hermosos son para él, son como una corona para él, son de gran orgullo. Él añora tenerlos estar entre ellos, tenerlos en sus brazos, poder abrazarlos. Pero inmediatamente, como decimos en Puerto Rico, tiró debajo de la guagua, o debajo del autobús, o tiró en medio a las dos que habían comenzado el problema. El asunto es que cuando surge un problema entre dos personas, no se queda entre esas dos personas. Comienza a crecer. Y estas dos damas, Pablo mismo testifica que estas dos damas habían sido de gran bendición al ministerio. La iglesia de Filipos podemos decir que es una de las iglesias que mejor conocemos en cuanto a su membresía. Sabemos por Hechos capítulo 16 que la primera convertida bajo el ministerio de Pablo en Europa fue Lidia y fue en Filipos. Sabemos también de estas dos damas, Evodia y Síntique, que fueron grandes colaboradoras en el ministerio. Sabemos de Epafrodito, que fue un fiel compañero y ayudó mucho a Pablo, y hasta se enfermó y Pablo estaba asustado porque estaba por morirse. Podemos identificarnos con la iglesia de Filipos. Sabemos que había un Clemente. Todo esto nos habla de la membresía que había en la iglesia. Había un Clemente que muchos creen que es el que pasa a ser luego obispo en Roma. ¿Creen? Eso está seguro. Interesantemente, después que él menciona a Evodia y Síntique, él dice fiel compañero. En griego, no lo voy a mencionar en griego, sino en su traslación, es algo como sisopoleo. Repita eso 10 veces. Y se utiliza también como nombre propio, curiosamente. Quiere decir fiel compañero, pero también se utiliza como nombre propio. Al próximo niño varoncito que nazca le ponen ese nombre. Sisopoleo. Si este es el nombre propio de este individuo, no sabemos mucho de él, pero creen algunos eruditos que era hermano de una de ellas y esposo de la otra. Por tanto, estas damas eran cuñadas. Esto era un bochinche de familia. Pero había llegado a tal magnitud que toda la iglesia está afectada. Y Pablo le dice aquí a Sisopoleo, le dice, toma carta en el asunto. No dejes que esto continúe creciendo por el bienestar de la iglesia. Toma carta en el asunto. Muévete, haz algo por ellas. No podemos precisar exactamente qué era lo que estaba pasando. Pero sabemos que Pablo anteriormente también había mencionado que estaban comenzando a entrar falsas doctrinas a la iglesia y aún judaizantes. Es posible que el esposo de una de ellas, que no sea Sisopoleo, el otro, estuviera
comenzando con estas raíces hebraicas o estos pensamientos de regresar al judaísmo. Y esto estuviera trayendo conflicto. Una de ellas estuviera tratando de introducir estos conceptos dentro de la iglesia cristiana también. Y esto está causando entonces una división en la iglesia. Y Pablo le llama la atención. Pero no solamente a ellas. Ellas han sido fieles colaboradoras. En un momento dado ayudaron muchísimo a Pablo y él está sumamente agradecido. Pero Pablo le llama la atención a toda la iglesia de Filipos. Por eso envía esta carta. Pablo es muy intencional y cuando quería decirle algo a una persona en específico le escribía como a Timoteo, a Tito, a Filemón. Por esto es un asunto que está afectando a la iglesia completa. Por tanto, Pablo se dirige a la iglesia. ¿Qué están haciendo ustedes en esta situación? Ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo, son un pueblo, están unidos por un mismo Salvador, con una misma causa, y están permitiendo que estas dos damas lleguen a esta situación. Observen, miren, tomen acción. Esto es un asunto que le corresponde a la iglesia. Y llega a estos versos del 8-9. Les comienza diciendo por lo demás, hermanos. Fíjense en esa frase, esa fraseología. Esta palabra por lo demás propiamente sería finalmente, hermanos. ¿Por qué un finalmente? Le está diciendo es tiempo de cerrar este asunto. Es tiempo de terminar con esto. Ya en los versos anteriores del 6 al 7, desde el 5, podemos decir, Pablo trae una línea de pensamientos de cómo debemos comportarnos como cristianos, cómo debemos comportarnos como personas que realmente profesamos el nombre de Cristo. Y llega aquí y dice, finalmente, vamos a terminar con esto. Esto termina este pensamiento. En conclusión, y después le dice, hermanos, estos hermanos en Cristo, se refiere a un grupo de personas que está, un grupo cerrado de personas unidas bajo una misma causa. Si usted se consigue una persona que haya sido militar por mucho tiempo, va a decir, yo tengo un grupo de hermanos en armas. Porque comparten todas las cosas, porque tienen muchas cosas en común. Tienen una causa. Si usted va a una logia de igualmente, va a encontrar que se llaman hermanos. Si va a un grupo de fraternidad escolar, se llaman hermanos. Nosotros como pueblo creyente nos llamamos hermanos, queriendo decir somos parte, somos una unidad. Estamos integrados a la familia de Cristo. Y Pablo le dice aquí, por lo demás, hermanos, quiere decir, todos ustedes son parte, todos ustedes tienen parte en este asunto. Pablo no le está hablando a ignorantes. Pablo está hablando a personas que son realmente creyentes en el cuerpo de Cristo, que han sido lavados, que han sido comprados por la sangre del Cordero ahí en Filipo y a todo el mundo. Y continúa diciéndole todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Con estas palabras que resalta Pablo en este momento, le está haciendo recapacitar, lo está llevando a pensar, los está llevando a observar su comportamiento. Lo primero que le menciona es lo que es inherentemente verdadero. Quiere decir que no es un chisme, no es una fábula, no es algo inventado a última hora. Lo que es inherentemente verdadero, confirmado históricamente con hechos. Pablo está diciendo, queridos hermanos, aquello en este asunto que está ocurriendo, aquello que es verdadero, fielmente
verdadero, que se puede realmente verificar. No se refiere a una verdad académica, sino más bien a un estilo de vida, de una vida piadosa. Un estilo de vida, aquellos que en la vida, aquellos que como creyentes, que han estado compartiendo por algún tiempo, aquellos que ustedes pueden ver que realmente ha ocurrido, que ha sucedido, que ustedes pueden ser testigos y dar testimonio de esto. Romanos 3:4 nos dice, sea hallado Dios veraz, aunque todos los hombres sean hallados mentirosos, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas justificado. Estamos llamados a vivir vidas que sean llenas de Dios. Dios es verdadero. Dios es completa y totalmente verdadero. Y nosotros estamos llamados a vivir vidas en acuerdo a los preceptos divinos. El apóstol exhorta a los filipenses a atender a lo que es verdadero. La verdad se alza contra la mentira, Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablando verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo claramente nos está diciendo, aparta, saca todo lo que sea mentira, mantén lo que es la verdad. Observen la situación, vean lo que está ocurriendo, saquen a flote lo que es la verdad en Cristo, lo que es la verdad espiritualmente, lo que es la verdad que nos une como pueblo. Hay ciertas verdades que pueden ser negativas. Un hermano está conduciendo en el parque, está andando para atrás, no vio bien y le dio al otro carro. Es una verdad. Y puede traer un conflicto. Al momento de salir, todo el mundo sale ligero porque ya tienen hambre. Y salen ligeros y le pisaron un pie a otro y siguieron caminando, no se dieron cuenta. Eso puede traer un conflicto y es una verdad. Que un hermano se volteó y miró hacia la distancia y vio a otra persona, pero ni se fijó en ella, y el otro dijo, ese hermano me miró mal. Bendito, la mujer tenía hambre, estaba loco por salir. Es una verdad y puede traer un conflicto. No sabemos exactamente cuál fue el conflicto en esta iglesia, pero sabemos que hubo un conflicto y la iglesia ya estaba, estas dos mujeres que parecen que eran de gran influencia en la iglesia, estaban dividiendo la iglesia. Pero Pablo le dice, no es esa verdad la que tienes que buscar. No es esa verdad en la que tienes que vivir. Busca la verdad de Cristo. Busca la verdad espiritual. Observa lo que estas mujeres han hecho a través de los años. Y ustedes dos que han estado envueltas en todo esto, observen lo que por años han estado haciendo para la gloria de Dios. Hablen esa verdad. Traigan a colación esa verdad. Les continúa diciendo, Pablo aquí comienza a traer una cadena de cualidades, no de calificaciones. Esto no son calificaciones que usted puede poner checkmark, checkmark, checkmark. Yo cumplo todos estos requisitos. Pablo está presentando una cadena de cualidades. Aquellos que quizás de niño, es posible que algún adulto todavía lo haga hoy día, buen ejercicio, pero aquellos que de niño corríamos bicicleta y nos íbamos a correr por los montes, a mí me encantaba eso, especialmente porque me lo tenían prohibido. Nos íbamos a correr por los montes y a veces la goma de atrás se vaciaba y había que quitarla, y para quitarla pues había que soltar la cadena, y para soltar la cadena había que buscar por toda la cadena un eslabón. Un eslabón. Uno le daba con un destornillador o con alguna cosa, abría ese eslabón y la cadena salía. Yo sé que muchos de ustedes están viviendo esos recuerdos.
Así de igual manera, cada uno de estos puntos que presenta Pablo a continuación son como un eslabón. No simplemente una cadena que está ahí, cada una tiene su razón de ser en el sitio que necesita estar. Y Pablo presenta aquí entonces todo esto, y lo primero que nos mencionó fue lo que es verdad. Traigan a flote lo que es verdad. Pero si es verdad, que esa verdad sea digna. Que esa verdad sea digna, dice, por lo tanto digno. Esto es un comportamiento que conlleva dignidad, respeto, honor, de buen carácter. 1 Timoteo 3:8, más adelante lo vamos a discutir un poquito, nos habla de los diáconos, nos dice que tienen que vivir vidas piadosas. Aquí dice que esa verdad sea digna, una excelencia que consiste en gravedad y santidad. Efesios 4:1 nos apunta a esto. Mantenernos lejos de la suciedad profana. Efesios 4:1 dice, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Fíjense en la palabra vocación. Los pastores tienen vocación. Aquí Pablo no está hablando de pastores. Pablo está escribiendo ahí una carta a los efesios, a toda la iglesia. Y le dice de su vocación, de que su vocación, que vivan en acuerdo a la vocación a la cual han sido llamados. Que vivan vidas dignas. Es decir, que en lo que tú hagas, no importa seas un mecánico, seas un doctor, no importa lo que tú hagas, el trabajo que tú hagas, vívelo con dignidad. Y le está diciendo directamente a esta iglesia en Filipo, esa verdad que tú vas a considerar tiene que ser una verdad digna. Tiene que ser una verdad digna. Por tanto, justa. Si es digna, tiene que ser justa. Que sea apropiado o correcto, completamente justificado. Completamente justificado. Ahí en Filipenses capítulo 1, versos 6 al 8. Dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ahí Pablo está diciendo, yo tengo un buen deseo para ustedes y es justo que me sienta de esta manera, porque yo los amo a todos profundamente. Han estado conmigo en toda situación. Tengo gran amor y aprecio por ustedes. Y con decirle que esto que es verdad, que sea digno, que sea justo, que podamos hablar de ello justa y claramente. La realidad es que no es de interés de nadie si me pisaron un pie y no me pidieron perdón. Esas cosas pueden ocurrir. Pues yo no tengo que causar una división por causa de eso. Me es mejor decir lo bueno que este hermano ha sido conmigo, o qué bien este hermano se comporta entre la congregación, o cómo Dios lo usa, que estar diciendo, el hermano me pisó un callo, no me saludó. Todas estas cosas que en ocasiones ocurren. Como personas justificadas por la imputación, debemos vivir vidas comprometidas a esta vida justa de Jesús.
Eso es sumamente importante, porque la vida de justicia que llevamos a cabo no es en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Nosotros éramos pecadores arraigados y que nos gustaba, nos deleitábamos en nuestro pecado hasta que Cristo llegó a nosotros. En aquella cruenta cruz, Cristo llevó todos nuestros pecados. En aquel sacrificio que se hizo una vez y para siempre, todos nuestros pecados fueron quitados. Una sola vez y para siempre fueron echados al fondo del mar, para no recordarse de ellos jamás. Una sola vez los apartó de nosotros como el este del oeste. Una sola vez y para siempre. Para siempre. Él se llevó nuestros pecados. Pero si eso fuese todo, estaríamos perdonados. Pero Cristo vivió toda su vida en acuerdo a los preceptos divinos, vivió una vida justa, una vida sin pecado, una vida limpia y santa, y esa vida nos la traspasó a nosotros. Por tanto, somos perdonados porque Él se llevó nuestro pecado, pero somos justificados porque nos dio su vida. Ahora nos corresponde a nosotros vivir en acuerdo a la vida de Cristo. Nos corresponde a nosotros separarnos completamente del pecado, odiar el pecado. Nos corresponde todo aquello que nos ata a una vida pecaminosa que continuamos practicando y continuamos deleitándonos en ello, darle muerte. Cada vez que nos deleitamos en nuestros pecados, pisoteamos la cruz de Cristo. El sacrificio que Él hizo, porque si ya se los llevó, ¿por qué tú continúas cargando con ellos? Deleitándote en ellos, viviendo en ellos. Estamos llamados a vivir una vida justa, una vida verdadera que sea justa, en acuerdo a la justicia de Cristo. Pablo decía, yo no lo he alcanzado, pero me extiendo hacia ello. No me quedo anclado ahí. No me quedo anclado en mis debilidades. No me quedo anclado en aquellas cosas que no son provechosas, sino que me estiro a buscar, a anhelar, a seguir deseando lo que es justo. Por tanto, puro, siendo sin defecto o mancha moral. Los filipenses habían venido de tradiciones lujuriosas y paganas. Debían mantenerse en pureza, alejados del mal. Romanos 12:21 y 1 Juan 3:3. Romanos nos dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y 1 Juan 3:3, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Interesante que nos dice, se purifica, eso te corresponde a ti. Él nos limpió con su sangre. Él nos limpió con su sangre. Nos toca purificarnos cada día. Cada día. Muchas gracias, Dios te lo pague. Yo no puedo. Nos toca cada día acercarnos más a Él. Cada día nos corresponde el poder llegar un poquito más cerca de Él. Purificarnos cada día. Por tanto, que sea algo amable. Aquellos comportamientos que hacen la gente se sienta complacido con algo. Este término amable solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, en ningún otro sitio. Pero nos lleva a que el creyente debe ser agradable, grato y afectuoso.
Es que ningún creyente debe tener cara larga, a menos que sea por naturaleza. Me refiero a una cara brusca, de zapatos apretados. Debe ser amable, que todos en la congregación puedan acercarse. No tiene nada que ver con ser feitos o ser más bonitos, porque nadie se me acercaría. Pero que sea una persona agradable. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, si habita en nuestros hermanos, entonces hay una unión. No puede haber una separación, no puede haber un desacuerdo entre los hermanos. Debemos ser agradables. Debemos ser agradables. Yo sé que no siempre es fácil y en ocasiones se toma tiempo. Yo tengo que admitir que después de algunas experiencias me aislé un poco de todas las personas y decía, prefiero trabajar con computadoras que con gente. Pero eso no es lo que Dios tenía en mente. Me dejó correr hasta que habló la soga. Debemos ser afectuosos, agradables, gratos ante las demás personas. A estas mujeres y a esta iglesia le está diciendo, tengan esto en mente, mantengan esto claro, que sean, busquen, piensen, vivan lo que es agradable. Por tanto, honorable, merecedor de aprobación o buena reputación, digno de aprobación. En varios idiomas, interesantemente, en varios idiomas puede ser traducido como lo que la gente debe alabar. Aquí no se refiere a dar una alabanza, sino a sacar en cuenta y decir que es bueno de esa persona. Debemos ser honorables, ser sinceros, tanto en palabras como en comportamiento, mostrar buen decoro en conversaciones, modales y costumbres. Cuán difícil se nos hace esto en ocasiones. Mostrar un buen decoro en nuestras conversaciones. Oh creyente, Dios te está llamando a ser honorable. Continúa diciendo, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, cualquier virtud que sea una excelencia moral, bondad, excepcional. En verdad el creyente no está ciego al hecho, dice, esto es del canon de Dwarf, el 3 y el 4, parte 3 y 4, artículo 4, dice, en verdad el creyente no está ciego al hecho de que después de la caída quedó aún en el hombre alguna luz de la naturaleza, mediante la cual conserva algún conocimiento de Dios, de las cosas naturales, de la distinción entre el bien y el mal, y también muestra cierta consideración por la virtud y por el buen comportamiento. En otras palabras, cuando vemos las cosas naturales, aun siendo pecadores, podemos ver la grandeza de Dios. Podemos ver a las personas haciendo cosas buenas y decir, eso es bueno, eso es bondadoso, eso es honrable. Aún siendo pecadores. Y tenemos que reconocer eso. Pero la virtud que señala Pablo es aquella que solo es producida por la fe salvadora. Por lo tanto, debe ser algo muy bien y con prestigio. Algo que tú puedas ver en la otra persona y puedas halagar. Algo que tú veas en otra persona y digas, esa persona es un verdadero creyente. Esa persona es digna de admirar su comportamiento, su forma de conducirse, su forma de hablar, su forma de compartir con los hermanos, cómo le gusta resolver problemas, cómo le gusta atender las situaciones. Son virtudes que debemos observar. Si hay virtud alguna en ello. Si algo merece elogio, debe ser algo bien visto por Dios y por los hombres. Filipenses 1:11 nos dice, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Si tú ves que esta persona lo que hace lo está haciendo para la gloria de Dios. Algo que tú puedes adorar a Dios por lo que esta persona ha hecho.
Algo en lo que tú puedes glorificar, darle honor, darle gloria a Dios por la influencia que esta persona ha tenido en la iglesia. Damos gracias a Dios por diferentes personas aquí que pueden influenciar en la iglesia. Y esas son las cosas que tú debes observar. La realidad es que nos hemos acostumbrado a señalar los errores y las caídas de otros. Nos olvidamos de levantar y elogiar a nuestros hermanos. Si un hermano hace algo mal, si alguien no me saludó, ya vamos a decirle a los demás, hermano fulano no me saludó hoy. O el hermano me pasó por el lado corriendo y no se dio ni cuenta que yo estaba ahí y me dio un golpe. Eso sí lo sacamos inmediatamente. O cuando vemos un hermano que ya no se acerca mucho a la iglesia, o que ya no está participando, eso sí lo señalamos. Pero como pueblo estamos llamados a sacar a flote lo que es verdad, lo que es digno, lo que es puro, lo que es justo. Eso es lo que nos está llamando a que saquemos a flote. Más bien glorifiquemos a Dios por nuestros hermanos. Gloria a Dios que hay un hermanito aquí que todos los domingos, después que todo el mundo sale corriendo por ahí, va y recoge por toda la silla, de silla en silla por ahí. No sé cuánto lo han visto, pero damos gloria a Dios por lo que hace. Porque como sabemos, este local lo tenemos alquilado, no es nuestro, hay que dejarlo en buenas condiciones. Damos gloria a Dios por los hermanos que todos los domingos van y cierran cada uno de los salones y se aseguran que todo esté cerrado. Son cosas que debemos elogiar en nuestros compañeros, que debemos elogiar en nuestros hermanos. Todos somos parte de un mismo grupo. ¿Por qué ocasionar división cuando podemos unificarnos como pueblo? Pablo le da dos mandatos. El primero es: mediten en estas cosas, piensen en esto, algo que sea verdad, algo que ustedes hayan visto en estas personas, le está diciendo a los filipenses, algo que ustedes han visto en estas personas, pero que sea cierto, que sea justo, que sea digno, que sea bondadoso, honorable, en eso piensen. No estén sacando a la luz los errores, no estén sacando a colación la situación que haya ocurrido entre ellas. Mejor exalten y piensen y mediten en lo bueno que han hecho. Por años estas dos damas han sido fieles servidoras, han hecho muchas cosas. Traigan eso a colación. Traigan eso ante el pueblo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí encontramos un imperativo. Implica un proceso de cálculo o razonamiento continuo y propietario. En 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22 nos dice: antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Ahí tenemos otro imperativo, ¿verdad? Que nos dice que podemos escudriñarlo todo, pero retengamos lo que es bueno, que nos apartemos, nos separemos de toda especie de mal. Es el mismo tipo de imperativo que encontramos aquí. Mediten en esto, piensen en esto. En inglés dice dwell on this, vivan en esto. Vivan en estas cosas. Lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, te lleva a estos pensamientos. Te lleva a estos pensamientos puros, estos pensamientos bondadosos, estos pensamientos verdaderos. ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás practicando? ¿Qué estás hablando? ¿Son cosas dignas
de una persona que ha sido justificada por Cristo? Hemos sido limpiados, perdonados, y la vida de Cristo ahora está en nosotros. Y no es solamente aquí los domingos cuando venimos, continúa con nosotros. El segundo mandato que da Pablo: lo que también habéis visto, lo que también habéis aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practica. Esto practica. Cuando dice y recibiste, está hablando de las cosas que Él trajo a sí mismo, que Él ha aprendido en otro sitio y lo trajo hacia ellos. Dice, lo que has aprendido, lo que has recibido, lo que has oído, lo que has visto, está diciendo, yo estuve con ustedes allí, entre ustedes, viví un tiempo entre ustedes, me comunicaba, les predicaba, les hablaba, ¿qué ustedes vieron, lo que aprendieron, lo que escucharon, aún lo que yo les traje de otro lugar, que recibiste. Pablo comienza esto desde el verso 3:7, cuando dice, lo que vistes en mí, en el 3:7, Pablo hace énfasis y dice, ser imitadores de mí, ¿verdad? Le dice en el 3:17, perdón. Y le está diciendo, ustedes vieron cómo yo vivía porque Cristo vive en mí. Vivan ustedes de este mismo modo. Y tenemos en la palabra el modo en que debemos vivir. Sean imitadores míos y observen y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo continúa diciendo, esto practiquen, más que una mera imitación, apunta a un estilo de vida. Es un imperativo de presente activo. Quiere decir, sigan practicando, síganlo llevando a cabo, sigan practicando estas cosas. Lo que vieron, lo que escucharon, lo que han visto, lo que les traje, las tradiciones que les traje. Todas estas cosas son puras, son buenas, son agradables ante Dios. Esto no es una sugerencia, es un mandato que le da Pablo aquí. Como cristiano, nuestra vida ha de estar anclada en la verdad de Cristo. Nuestro vivir debe ser con dignidad y sin reproche. 1 Timoteo 3, versos 2 y el 8 nos dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa. Y el 8 nos dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Oh, pero hermano Samuel está hablando de los pastores, de los diáconos. Les reto que vayan a YouTube, la maquinita de YouTube, y escuchen el mensaje de los diáconos que predicó el pastor aquí. Todos somos diáconos. Algunos tendrán un título, pero todos somos servidores de Dios. Todos somos llamados a servir a Dios. Y todos ustedes, si tienen hogar, si tienen hijos, son pastores de esa casa. Están llamados a dirigir esa casa. Y termina diciéndoles, el Dios de paz estará con vosotros. Este Dios de paz hace un segundo portalibro. Ustedes saben lo que es un portalibro. En este lado hay uno, en este lado hay otro, el libro va en el centro para que no se caigan. En el verso 7,
Pablo habla y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí culmina diciéndole, y el Dios de paz. Puso el segundo portalibro ahí. Hizo un paréntesis, ¿verdad? Termina diciendo, y el Dios de paz. Está hablando del único y verdadero Dios. Esto es uno de sus títulos. Es un título supremo. Es un título que refleja una verdad que para nuestra mente, como decía en el verso 7, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que esta paz que este Dios da no es la paz a como nosotros lo entendemos. En nuestra mente finita pensamos que paz es falta de guerra. Aunque alguien en una ocasión dijo, si tú quieres tener paz, tienes que hacer la guerra primero. Eso no fui yo. Pero aquí nos está hablando de una paz sublime, de una paz superior, de una paz eterna. No es nuestra paz, es su paz. La paz de Dios y el Dios de paz. Aquí nos está hablando de un atributo de Dios que sobrepasa nuestra capacidad. Y en ocasiones nos encontramos en dolores, nos encontramos en sufrimiento, nos encontramos como el profeta Habacuc, que no tenía nada en la nevera, ni en la cena, ni en gasolina para el carro. Nos encontramos en situaciones bien precarias y perdemos la paz. Sin embargo, Pablo nos lleva aquí, no importa lo que haya ocurrido en la iglesia de Filipo, cómo se ha estado rompiendo con esta grieta, traigan a colación todo esto que es verdad, y el Dios de paz, estará con vosotros. Interesantemente, este estará con nosotros no se refiere a un futuro lejano. Así como en Mateo capítulo 28, verso 20, termina diciéndonos, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo hablando. Recuerden, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Verso anterior, en el verso 5, vimos como Él nos dice, Cristo está cerca. Y el hermano Héctor hablaba, ¿verdad?, de que cerca aquí se refiere no de su regreso, sino que está entre nosotros. Está tan cerca que está entre nosotros. Y aquí cuando Pablo le dice, el Dios de paz está con nosotros, no dice condicionalmente, si ustedes hacen esto, Dios va a venir a estar con ustedes. Lo que le está diciendo es que Dios les va a estar ayudando en este proceso. El Dios que está cerca, el Dios que vive en ustedes, el Dios que está con ustedes, el Dios que prometió siempre estar con ustedes, ha de continuar ayudándoles en todo este proceso. Y vale la pena aclarar que este Dios de paz no es solamente si hacemos las cosas buenas y agradables. Encontramos este título dado en Romanos 15:33, 16:20, 1 Tesalonicenses 5:23 y en Hebreos 13:20. En uno de ellos dice, y el Dios de paz echará a Satanás, pisoteará la cabeza de Satanás. En otro nos dice, y el Dios de paz que resucitó a Cristo de entre los muertos, nos resucitará también a nosotros. Encontramos diferentes lugares donde se habla del Dios de paz. Es un título, es uno de sus atributos. Él no tiene que pararse corriendo de su trono porque algo le toma de sorpresa. Él permanece en paz, en una paz eterna que sobrepasa todo nuestro entendimiento.
Y Pablo nos está diciendo aquí como iglesia, tú tienes que pensar y observar lo que es digno, lo que es puro, lo que es santo, lo que es agradable a Dios y a los hombres. Trae estas cosas a colación. Mantén la unidad del pueblo. Mantén la unidad del pueblo. Olvídense de los rencores del pasado. Olvídense de cosas que ocurrieron o sucedieron o han estado sucediendo. Quiten eso. Buscan aquellos que es verdad. La verdad debe reinar en todo tiempo, en acuerdo a los preceptos establecidos por Cristo. Lo que es verdadero, lo que es honrable, lo que es digno. Busca esa verdad. La iglesia es un pueblo unido que ha sido comprado por la misma sangre, la sangre de Cristo. No somos perfectos. ¿Quién aquí es perfecto? Que no sea de nombre. No somos perfectos. La realidad es que cargamos una naturaleza pecaminosa y por tanto día a día cometemos errores y algunos de ellos crasos. Pero somos un pueblo que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Cristo fue a la cruz. Allí fue molido, fue despreciado, fue humillado, para que nosotros podamos tener su vida santa. Somos justificados no por nuestra vida, pero por la de Él. Debemos vivir a la altura que esto demanda. Tenemos que ir creciendo día a día, santificándonos día a día y por tanto quitando todo aquello que nos es de peso, todo aquello que nos aguanta, como rencores, odios, malos entendidos que puedan surgir dentro del cuerpo. No somos perfectos, no somos perfectos. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Renueva tu mente, lo que ves o que escuchas, lo que hablas, aquello en lo que te deleitas. Renuévalo con la mente de Cristo. Si sabe que te está aguantando, si sabe que te está sujetando, si sabe que es una carga para ti, si tienes que sacarte el ojo, sácatelo. Si tienes que cortarte la mano, córtatela. No literalmente, por favor. Quiere decir que tiene que ser un sacrificio enorme. Haz el sacrificio que sea necesario. ¿De qué te vale que ganes el mundo entero y pierdas tu alma? Conflictos vienen aún sin buscarlo. Pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Busca en los hermanos no sus errores, más bien lo genuino, que sea estimable, que sea correcto, que no lleve mancha moral, lo que es afable y que sea de aprobación entre Dios y los hombres. Morir a lo malo, trata a tus hermanos conforme a lo bueno que son para con todos. No tomes en cuenta lo malo que algún hermano haga contra ti. Toma en cuenta lo que Dios está haciendo en el hermano y lo que Dios está haciendo contigo. Todos estamos en un proceso, todos estamos creciendo, ninguno aún lo hemos alcanzado, pero nos seguimos tirando hacia adelante. Así que Bodia y Sintique, acaben ya con esto. Vamos a terminar ya con esto. Es tiempo de acabar todos estos rencores. Es tiempo de unirnos como pueblo por el bienestar de la obra de Dios.
Les amamos grandemente a todos, los queremos grandemente a todos, somos una familia, así que cuando salgamos de aquí, abrácese. Abrácese. Si tiene algo contra algún hermano, lo miró mal o le pisó un callo, vaya donde la persona y déle un abrazo. Y diga, hermano, te amo. Tú eres parte de mi familia, tú eres parte del pueblo. Si hay alguna persona que usted no conoce entre nosotros, que la ha visto quizás muchas veces por ahí, pero no lo conoce bien, invítelo por ahí, aunque sea a tomarse un café. Conozca a sus hermanos, conozca, la iglesia continúa creciendo, conozca a los que están aquí. Comience saludándole, pregúntale de dónde es, aquí hay gente de todas partes de Latinoamérica. Ya está en Norteamérica, porque voy a hacer por ahí. Tenemos gente de todas partes, y es una bendición. Y hemos de estar juntos por siempre. Y si hemos de estar juntos por siempre, entonces ¿cómo tú vas a guardar un rencor contra un hermano? Por bobadas. Porque no me saludó cualquiera de estas cosas. Oremos. Padre Santo, Padre Eterno, Padre nuestro, que estás en el cielo, y entre nosotros y con nosotros. Tú que estás cerca, tú que estás aquí para ayudarnos en todo el proceso, para conducirnos en todo momento. Oh Señor, fortalécenos, ayúdanos a poder sobrellevar a nuestros hermanos. No somos perfectos, pero tú eres un Dios perfecto en toda la expresión. Tú eres un Dios sumamente santo, mucho más de lo que podríamos expresar. A ti, Señor, te pedimos que nos ayudes a permanecer unidos. Mientras continuamos creciendo, Señor, que podamos unificarnos cada vez más y amarnos cada vez más como tú deseas, Señor, para la gloria de tu nombre que llevamos sobre nosotros. Que todo aquel que se acerque a esta congregación o vea a alguno de los hermanos nuestros pueda decir, ahí reina Dios. Esa es la familia de Dios. Que traigamos honra a tu nombre en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a vivir en paz los unos con los otros. Amén.